Lección 1. La alegría de viajar. Saludos, Anna. He oído que acabas de volver de un viaje increíble. ¿Cómo estuvo? Fue fantástico, John. Absolutamente las mejores vacaciones que he tenido en años. Es maravilloso escuchar eso. ¿A dónde fuiste? Si no te importa que pregunte. Pasé 2 semanas explorando la hermosa campiña de Italia. Fue una experiencia increíble. Italia, ¿no? Debe haber sido simplemente impresionante. Siempre he querido visitarlo. Realmente lo fue. Los paisajes, la comida, la cultura, todo ello hizo que el viaje fuera inolvidable. Me lo puedo imaginar. Italia parece el destino perfecto para un viaje placentero y satisfactorio. Definitivamente. El ritmo de vida allí es mucho más relajado y agradecido. Eso suena exactamente como lo que el alma necesita a veces, ¿no? Absolutamente. Era el antídoto perfecto para el estrés de la vida cotidiana. Apuesto a que sí. Alejarse de todo y sumergirse en un nuevo entorno. Exactamente, realmente me ayudó a recargarme y a volver sintiéndome renovada. Es tan bueno escuchar eso. Me alegro de que hayas tenido una experiencia tan maravillosa y reparadora. Yo también me ha hecho tener aún más ganas de viajar y explorar más del mundo. Eso lo puedo entender. Descubrir nuevos lugares es una aventura muy gratificante. Realmente lo es. El viaje en sí mismo se vuelve tan satisfactorio como el destino. No podría estar más de acuerdo. Parece que te ha cogido el gusanillo de los viajes, amigo mío. Lección 2. Cómo navegar por la seguridad aeroportuaria. Hola Anna, he oído que acabas de volver de un viaje. ¿Cómo fue la experiencia en el aeropuerto? Oh, fue toda una aventura, John. El control de seguridad fue un poco complicado. Me lo puedo imaginar. La seguridad de los aeropuertos puede ser un verdadero problema a veces. Definitivamente. Tuve que sacar mis maletas para examinarlas por separado, lo cual fue un verdadero inconveniente. Eso nunca es divertido. ¿Tiene algún consejo para facilitar el proceso de seguridad? Bueno, una cosa que me ayudó fue empacar mis líquidos y aparatos electrónicos en una bolsa de fácil acceso. Buena decisión. Eso hace que sea mucho más fácil cuando necesitan mirarlo más de cerca. Exactamente, y me aseguré de usar zapatos sin cordones para acelerar las cosas. Pensamiento inteligente. ¿Me recomendarías algo más? Sí, llegar al aeropuerto con tiempo de sobra es clave. Absolutamente. De esa manera no te sentirás apurado ni estresado. Definitivamente. Y ser educado y cooperativo con el personal de seguridad ayuda mucho. Buen punto. Un poco de paciencia y una actitud amistosa pueden ayudar mucho. Absolutamente. Hace que todo el proceso sea mucho más sencillo. Parece que lo tienes todo resuelto. Gracias por los útiles consejos.
Por supuesto. Me complace compartir lo que he aprendido. Navegar por la seguridad de los aeropuertos es una forma de arte. No cabe duda de ello. Agradezco que se haya tomado el tiempo de transmitir su sabiduría. En cualquier momento, John. Con suerte, su próximo viaje al aeropuerto será muy fácil. Tendré en cuenta todos tus consejos. Buen viaje para ti. Lección 3. Mantener la calma. Hola Anna, pareces un poco estresada. ¿Qué tienes en mente? Me he sentido tan abrumada últimamente. Están pasando muchas cosas, ¿sabes? Te escucho. Puede ser muy difícil mantenerse al día con todo en estos días. Absolutamente. La presión constante empieza a desgastarme después de un tiempo. Eso lo entiendo. Pero trata de no dejar que eso te deprima demasiado. Hay maneras de controlar el estrés. Eso es cierto. ¿Algún consejo? Me vendrían bien algunas estrategias para mantener la cabeza fuera del agua. Bueno, para empezar, asegúrate de tomar descansos regulares para recargar energías. Incluso de 10 a 15 minutos pueden ayudar. Buen punto. Y quizás trate de priorizar las cosas más importantes para no sentirme tan dispersa. Definitivamente. Elaborar un plan y abordar las tareas una por una puede marcar una gran diferencia. Oh, y no olvides el poder de la respiración profunda. Eso puede hacer maravillas para calmar la mente. Absolutamente. La respiración lenta y consciente realmente puede ayudarte a centrarte. Tendré que intentarlo. Y quizás también hacer algo de ejercicio ligero para mejorar mi estado de ánimo. Un movimiento inteligente. Incluso una caminata rápida alrededor de la manzana puede ayudarte a despejar la mente. Tienes razón. Solo tengo que ser más intencional a la hora de cuidarme. Exactamente, se trata de encontrar pequeñas formas de recargar energías y volver a concentrarse. Gracias, John. Realmente necesitaba esta charla motivacional. Ya me siento mejor. En cualquier momento, Anna. Todos necesitamos que nos recuerden que debemos ir más despacio y cuidarnos a nosotros mismos de vez en cuando. Lección 4. Preparación para la cena. Muy bien, Anna. Los invitados llegarán pronto. ¿Qué necesitamos todavía para prepararnos? Bueno, probablemente deberíamos poner la mesa con unas bonitas servilletas y utensilios. Buena decisión. Los cogeré del cajón. ¿Hay algo más que debamos hacer? Asegurémonos de que tenemos suficientes platos y vasos para todos. Lo tengo. Revisaré el armario y veré qué nos falta. Y no olvides colocar algunos posavasos para proteger la mesa. Excelente idea. No puedo permitir que ningún anillo de agua estropee la bonita madera. Exactamente, y probablemente deberíamos encender algunas velas para crear el ambiente. Oh, buena idea. La tenue iluminación hará que se sienta muy acogedor. Definitivamente. Y quizá también deberíamos poner algunos aperitivos. Buena decisión. Voy a por algunas de esas bandejas de queso y galletas.
Perfecto. Creo que eso cubre lo esencial. ¿Se te ocurre algo más? Quizás deberíamos poner un jarrón con flores frescas sobre la mesa. Maravillosa idea. Eso realmente hará que toda la pasta luzca elegante. Muy bien, estoy en ello. Va a ser una cena estupenda. Estoy seguro de que lo será. Con nuestro trabajo en equipo, va a ser un éxito. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, hagamos que este lugar luzca increíble. Lección 5. Estrategias empresariales. Buenos días, Anna. Quería hablar sobre nuestra estrategia de retención de clientes. Excelente idea. La retención de clientes es clave para el crecimiento de nuestro negocio. Exactamente, centrémonos en las formas en que podemos mantener contentos a nuestros clientes actuales. Bueno, una cosa importante es ofrecer un servicio de atención al cliente de primera categoría. Definitivamente. Hacer un esfuerzo adicional para satisfacer sus necesidades es crucial. Acordado. Y ofrecer programas de fidelización puede ser una excelente manera de retenerlos. Buen punto. Incentivar la repetición de negocios es una decisión inteligente. Absolutamente. Demuestra que valoramos su lealtad. Absolutamente. Y también deberíamos estudiar el marketing personalizado. Definitivamente. Adaptar nuestro alcance a sus intereses específicos es clave. Seguro que sí. Les hace sentir que realmente entendemos sus necesidades. Precisamente. Además, por lo general es más rentable que la adquisición. Ese es un punto muy bueno. Retener a los clientes es más rentable a largo plazo. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿qué otras ideas tiene para mejorar la retención? Bueno, podríamos considerar la posibilidad de actualizar nuestros productos o servicios con regularidad. Buena idea. Es importante mantener las cosas frescas e innovadoras. Definitivamente. Demuestra a nuestros clientes que estamos mejorando continuamente. Absolutamente. Creo que con un enfoque multifacético, realmente podemos lograrlo. Estoy a bordo. Elaboremos una estrategia sólida de retención de clientes. Lección 6. Búsqueda de puntos en común. Anna, he estado pensando mucho en las tensiones en nuestra comunidad. Yo también, John. Ha sido un verdadero desafío tratar de encontrar una forma de avanzar. Absolutamente. La situación parece tan divisiva y arraigada a veces. Estoy de acuerdo. Pero me pregunto si podría haber un camino hacia el entendimiento mutuo. Es una perspectiva interesante. ¿Qué tenías en mente? Bueno, aunque las cuestiones son complejas, creo que tenemos que tratar de encontrar puntos en común. Ese es un buen argumento. Centrarnos en nuestras esperanzas y valores compartidos podría ser clave. Exactamente, incluso las voces moderadas de todos los bandos luchan por hacerse escuchar. Tienes razón. Si no podemos encontrar la manera de cerrar la brecha, solo empeorará.
Precisamente. Tenemos que estar dispuestos a escuchar las perspectivas de los demás. Supongo que eso significa estar abierto a transigir, aunque sea difícil. Definitivamente. Se trata de encontrar soluciones, no solo de mantenernos firmes. Sabes, ese es un enfoque muy reflexivo. Lo respeto mucho. Gracias, John. Siento que tenemos que intentarlo, por el bien de nuestra comunidad. Estoy de acuerdo. Y si podemos dar un ejemplo de civilidad y cooperación, tal vez otros nos sigan. Espero que sí. Es la única manera en que puedo ver que avanzamos de manera constructiva. Bien dicho. Muy bien, pongámonos manos a la obra y veamos qué ideas se nos ocurren. Lección 7. Cómo navegar por nuevas experiencias. Hola Anna, tuve un viaje lleno de acontecimientos a Toronto el fin de semana pasado. Oh, ¿en serio? ¿Qué pasó? Me encantaría oírlo. Bueno, tuve que recoger a mi amiga en el aeropuerto y llevarla por la ciudad. Ah, navegar por una nueva ciudad puede ser toda una aventura, ¿no? Tienes razón. El tráfico y las autopistas eran difíciles de manejar. Me lo puedo imaginar. Toronto es conocida por sus carreteras congestionadas, sin duda. Sí, definitivamente fue una experiencia de aprendizaje para mí. Muchos cambios de carril. Apuesto a que sí. ¿Tuviste que usar los carriles rápidos o los regulares? De hecho, un poco de ambas cosas. Tratar de averiguar las diferentes opciones fue complicado. Puedo ver lo confuso que puede resultar, especialmente si no estás familiarizado con la zona. Totalmente. Y luego encontrar el camino a su hotel por todas las calles del centro. Oh, tío, eso debe haber sido estresante. Conducir en la ciudad puede ser realmente abrumador. No es broma. Me alegré de tener una buena aplicación de mapas que me guiara en todo momento. La tecnología al rescate. Eso definitivamente hace que navegar por nuevos lugares sea más fácil. Absolutamente. No sé cómo la gente se orientaba antes de los teléfonos inteligentes. ¿Verdad? Es como un mundo completamente nuevo de comodidad de viaje. ¿Disfrutaste el viaje en general? Sabes, a pesar de los desafíos de conducción, fue genial ver a mi amigo. Al final, valió la pena. Eso es impresionante. A veces, las pequeñas aventuras son las que hacen que los viajes sean memorables. Exactamente, definitivamente fue una experiencia que no olvidaré pronto. Lección 8. Concesiones curiosas. Buenos días, Anna. Escuché que tuviste una interacción interesante con tu entrenador Gus. Oh, sí, era bastante peculiar. Me dio algunos objetos bastante inusuales durante la práctica. ¿Objetos inusuales? ¿Qué quieres decir? O sea, ¿qué tipo de cosas te dio? Bueno, primero me pasó un palo con algún tipo de sirope de maíz. ¿Puedes creerlo? ¿Sirope de maíz en barra? Es un poco extraño que un atleta lo consuma.
Lo sé. Estaba un poco perplejo, pero supuse que debía haber tenido una razón para ello. Mm, Tal vez estaba destinado a ser un rápido aumento de energía o algo así. Tal vez, pero luego también me dio linimento para mis piernas cansadas. Linimento. ¿No es más bien un masaje muscular o una pomada? Extraña combinación. Exactamente. Me preguntaba si solo estaba probando algunos métodos poco convencionales. Tal vez esté experimentando con diferentes técnicas de recuperación. Podría ser. O tal vez es un poco excéntrico cuando se trata de entrenar. Ja, ja, ja. Los entrenadores excéntricos siempre son un grupo interesante, ¿no? Tienes razón. Definitivamente tengo curiosidad por ver qué otras sorpresas tiene reservadas. Bueno, mientras el sirope de maíz y el linimento sirvan, supongo que todo está bien. Cierto, mientras me sienta fresco y listo para la próxima práctica, no me puedo quejar. Absolutamente. Hay que confiar en el proceso, aunque sea un poco ortodoxo. Exactamente, voy a mantener la mente abierta y ver a dónde me lleva este viaje como entrenador. Parece un plan. Avísame si Gus tiene alguna otra curiosa concesión bajo la manga. Lección 9. Fascinación felina. Hola Anna, he oído que tienes una nueva amiga peluda en casa. ¿Escuchaste bien? Acabo de adoptar al gatito más adorable. ¿De verdad? ¿Cómo es tu nueva mascota? Oh, es la cosa más dulce. Tiene la naricita rosada más linda y los ojos amarillos más fascinantes. Oh, eso suena absolutamente precioso. ¿Y qué hace ella? Bueno, cada vez que quiere atención o un aperitivo, solo deja escapar el más mínimo maullido, es el sonido más entrañable. Ja, 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 una pequeña bola de ternura que maulla, ¿no? Me imagino cómo eso debe derretir tu corazón. Absolutamente. Me encuentro constantemente arrullándola y dándole todas las mascotas y mimos. Apuesto a que sí. Las nuevas mascotas tienen una forma de captar nuestro afecto, ¿no? De verdad que sí. Este pequeño gatito se ha convertido rápidamente en mi nuevo mejor amigo. Es genial que hayas encontrado un nuevo compañero peludo. Estoy seguro de que te está dando muchísima alegría. Realmente lo es. Ha sido un placer tenerla en casa. Solo puedo imaginarlo. Los gatitos tienen una forma de alegrar cualquier espacio. Definitivamente. Es tan juguetona y curiosa que es infinitamente entretenida. Parece la receta perfecta para una nueva mascota maravillosa. Me alegro por ti, Anna. Gracias, John. Estoy absolutamente enamorado de mi amiguito felino. Lo puedo decir. Pues dale a tu adorable gatito un abrazo extra de mi parte. Lección 10. Pasatiempo en horario estelar. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar de este nuevo programa de juegos que está arrasando en el país?
No, no lo he hecho. ¿De qué se trata todo esto? Es un juego realmente divertido e interactivo que es perfecto para la televisión. Los concursantes tienen que completar todo tipo de desafíos extravagantes. Oh, eso me suena a mi gusto. ¿De qué tipo de desafíos estamos hablando aquí? De todo, desde acrobacias físicas hasta acertijos intrincados. Es una verdadera mezcla de habilidades y tonterías. Vaya, eso suena muy entretenido. Apuesto a que al público le encanta ver cómo se desarrolla todo. Absolutamente. Los productores realmente saben cómo mantener a los espectadores interesados, con pausas comerciales y todo eso. Interrupciones comerciales, ¿no? Supongo que tiene sentido para un programa de televisión. Sí, tienen que mantener esos ingresos por publicidad. Pero los descansos en realidad aumentan el suspenso, en mi opinión. Eso lo puedo ver. Te deja en el borde de tu asiento, preguntándote qué pasará después. Exactamente. La fórmula perfecta para mantener a la gente pegada a la pantalla. Bueno, definitivamente has despertado mi interés. Tendré que sintonizarme y ver por qué tanto alboroto. Creo que te va a encantar, Anna. Es un reloj muy divertido y atractivo. Estoy convencido. Supongo que sé lo que haré en mi próxima noche de televisión. Excelente. Dime lo que piensas al respecto, ¿de acuerdo? Lo haré, John. Me muero por meterme en la acción del pasatiempo de máxima audiencia. Ja, 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 ese es el espíritu. Disfruta el espectáculo, amigo mío. Lección 11. Viajes y tribulaciones. Hola Anna, he oído que acabas de volver de un viaje. ¿Cómo estuvo? Oh, fue toda una aventura. El viaje en sí fue un poco complicado, pero el destino valió la pena. Ah, qué lástima lo de los problemas de viaje. ¿Con qué tipo de problemas te encontraste? Bueno, hubo retrasos en los vuelos, pérdida de equipaje, los 9 metros completos. Pero a pesar de los problemas, me las arreglé para pasarla muy bien. Vaya, eso es impresionante. Es fácil dejar que las frustraciones arruinen toda la experiencia. Es cierto, pero intento mantener una actitud positiva. Me alegro de haber llegado allí de una sola pieza, aunque me haya costado un poco más de esfuerzo. Es una gran actitud. Entonces, ¿a dónde acabaste yendo, si no te importa que pregunte? Visité a mi hermana en París. Era mi primera vez allí y fue absolutamente hermoso. París, ¿eh? Debe haber sido maravilloso, incluso con los problemas de viaje. Realmente lo fue. La arquitectura, la comida, la cultura, todo era tan cautivador. Apuesto a que sí. Definitivamente está en mi lista de deseos. Me alegro de que lo hayas pasado bien, a pesar de las molestias. Gracias, John. Al final valió la pena. Esperemos que tu próximo viaje sea un poco más fácil. Ja, ja, ja. Bueno, estoy seguro de que eventualmente tendré algunos problemas de viaje. Pero todo eso es parte de la aventura, ¿verdad? Exactamente. Se trata de aprovechar al máximo la situación y disfrutar del viaje.
Bien dicho, amigo mío. Me muero por oír hablar de tu próxima aventura. Del mismo modo, John. Mientras tanto, tengo algunas fotos geniales para compartir de mis escapadas parisinas. Suena bien, me encantaría verlos. Una pequeña muestra de la ciudad del amor. Ya lo tienes. Los traeré más tarde y podremos revivir el viaje juntos. Es un trato. Lo espero con ansias, Anna. Lección 12. Delicia dickensiana. Buenos días, Anna. ¿Sabías que Charles Dickens nació en Inglaterra? Ah, sí, el legendario novelista inglés. Sus historias eran tan ricas y cautivadoras. Absolutamente. Tenía una forma de dar vida a sus personajes, ¿no? Definitivamente. Desde Oliver Twist hasta Ebenezer Scrooge, su reparto fue realmente inolvidable. Scrooge es probablemente una de sus creaciones más icónicas. Esa transformación de un alma avara a una alma bondadosa es tan conmovedora. Acordado. Y la forma en que Dickens incorporó el comentario social a sus cuentos fue muy inteligente. De hecho, utilizó sus historias para arrojar luz sobre la difícil situación de los menos afortunados en la Inglaterra victoriana. Exactamente, novelas como Grandes expectativas y Historia de dos ciudades fueron magistrales en ese sentido. Definitivamente. Dickens tenía un talento increíble para combinar una narración entretenida con comentarios sociales. Absolutamente. Y su estilo de escritura era tan distinto y cautivador. La forma en que usó el lenguaje fue realmente notable. No podría estar más de acuerdo. Las vívidas descripciones y los memorables diálogos son lo que hace que sus obras sean tan atemporales. Absolutamente. No es de extrañar que Dickens sea considerado uno de los mejores escritores del idioma inglés. Definitivamente. Su influencia aún se puede sentir en la literatura y la cultura popular de hoy. Definitivamente. Hay algo en el mundo dickensiano que sigue cautivando a los lectores. Absolutamente. Sus historias y personajes realmente han resistido el paso del tiempo. Yo no lo podría haber dicho mejor. Dickens era un verdadero maestro en su oficio. Acordado. Podría hablar todo el día sobre la brillantez de Charles Dickens y su legado literario. ¿Cómo podría yo? Fue un escritor verdaderamente único que dejó una huella indeleble en el mundo. Bien dicho, Anna. Las obras de Dickens ciertamente han enriquecido la vida de innumerables lectores. Lección 13. Reflexiones sobre el recuerdo. Hola Anna, ¿has oído hablar del famoso poema En los campos de Flandes? Sí, ese conmovedor poema escrito por el soldado canadiense John M. C. Crae durante la Primera Guerra Mundial. Exactamente, es una pieza muy poderosa que ha resonado en la gente durante décadas. De hecho, la imagen de las amapolas flotando en el viento es de una belleza inquietante. Absolutamente. Es una forma maravillosa de honrar la memoria de quienes dieron la vida.
Definitivamente. Ese poema se ha convertido en un símbolo de recuerdo en todo el mundo. Tienes razón. Nos recuerda que nunca debemos olvidar los sacrificios de nuestros seres queridos y conciudadanos. Absolutamente. Recitar ese poema es una forma significativa de rendir homenaje a nuestros héroes caídos. Acordado. Es increíble cómo la palabra escrita puede captar la esencia de una pérdida y un dolor tan profundos. Definitivamente. La poesía tiene un poder único para tocar los corazones y las mentes de las personas. Absolutamente. In Flanders Fields es un excelente ejemplo de esa calidad emotiva y atemporal. Definitivamente. Es una pieza que trasciende el tiempo y la cultura, y que resuena en personas de todo el mundo. Tienes razón en eso. Es un testimonio del espíritu humano perdurable ante la adversidad. Exactamente, poemas como ese nos ayudan a no olvidar nunca el verdadero costo de la guerra y el conflicto. Absolutamente. Nos recuerdan que debemos apreciar los recuerdos de los que hemos perdido. Definitivamente. Es muy importante mantener vivo su legado mediante el recuerdo compartido. Bien dicho, Anna. En los campos de Flandes, seguirá inspirando a las generaciones venideras. Lección 14. Favoritos de acondicionamiento físico. Buenos días, Anna. Quería probar una nueva rutina de ejercicios. ¿Alguna sugerencia? Absolutamente. Soy un gran fan de mezclar mis entrenamientos para mantener las cosas interesantes. Es una idea genial. Por lo general, solo me quedo con lo básico, como correr y levantar pesas. Hay tantas opciones divertidas por ahí. ¿Alguna vez has considerado probar yoga? ¿Yoga? No estoy seguro. La verdad es que no me gusta. Confía en mí, es increíble para tu bienestar físico y mental. Está bien, lo intentaré. ¿Y tú? ¿Tienes un tipo de ejercicio favorito? Bueno, me gusta mucho andar en bicicleta. Es un excelente ejercicio cardiovascular y no daña las articulaciones. Ciclismo, ¿no? Eso sí que suena atractivo, especialmente con el clima cada vez mejor. Definitivamente. Y puedes hacerlo solo o unirte a un paseo en grupo para motivarte aún más. Es un buen argumento. Quizá desempolve mi vieja bicicleta y salga a dar una vuelta. Maravilloso. Estaré encantado de acompañarte alguna vez, si te apuntas a la empresa. Me encantaría, Anna. Me va a encantar tener un compañero de ejercicios. Absolutamente. Podemos presionarnos unos a otros y probar nuevas rutas. Hacer ejercicio es más divertido juntos. Tienes razón en eso. Me siento inspirada para cambiar mi rutina ahora. Me alegra poder ofrecer algunas sugerencias útiles. Déjame saber cómo te va. Lo haré. Gracias por el gran consejo, Anna. Lo agradezco. Lección 15. Sorpresas en los exámenes. Hola, Anna. Estoy un poco nerviosa por mi próximo examen. Oh, ¿en serio?
¿Para qué asignatura es el examen? Es para mi clase de literatura inglesa. Me preocupa que no me vaya muy bien. Estoy seguro de que lo harás genial. Has estado trabajando muy duro en esa clase. Espero que sí, pero ya sabes lo complicados que pueden ser esos exámenes de literatura. De hecho, he oído que el profesor a veces hace preguntas inesperadas. ¿De verdad? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, mi amigo hizo el examen el semestre pasado y dijo que el profesor le pidió algunas instrucciones de escritura creativa. ¿Instrucciones de escritura creativa? Pero esta es una clase de literatura. Lo sé, ¿verdad? A mi amigo lo pillaron con la guardia baja al principio, pero terminó disfrutando esa parte del examen. Eso es interesante. Me pregunto por qué el profesor haría eso. Tal vez quieran ver que también puedes aplicar los conceptos que has aprendido. Supongo que tiene sentido. Tendré que mantener la mente abierta entonces. Exactamente. Y recuerden, es probable que el profesor quiera que todos tengan éxito. Tienes razón. No debo pensarlo demasiado. Haré lo que pueda y veré qué pasa. Ese es el espíritu. Estoy seguro de que te sorprenderás gratamente. Gracias, Anna. Agradezco mucho que te tomes el tiempo de charlar sobre esto. Lección 16. Café Kenandrem. Disculpa, Anna, ¿ya has decidido lo que quieres pedir? Todavía no, me está costando elegir entre la ensalada y el sándwich. Estaba pensando en comprar el sándwich de pollo. ¿Qué opinas de eso? El sándwich de pollo suena bien. ¿Qué tipo de acompañamientos tienen? Creo que tienen papas fritas, una taza de fruta o una ensalada pequeña de la casa como opciones. Tal vez vaya a por la ensalada de la casa entonces. Así puedo tener una comida más ligera. Buena idea. Estaba pensando en comprarme una ensalada, pero creo que me apetece algo más saciante. Eso tiene sentido. Es probable que el sándwich aguante mejor hasta la cena. Exactamente, además, mañana siempre puedo llevarme la ensalada a casa para almorzar. Esa es una gran idea. Vale, entonces creo que me quedo con la ensalada de la casa. Suena bien, avisaré al mesero que estamos listos para hacer el pedido cuando vuelvan a visitarnos. Estupendo, gracias John. Agradezco que me hayas ayudado a decidir. No hay problema en absoluto. Me alegro de que hayamos podido encontrar la comida perfecta para los dos. Lección 17. Aventuras en pueblos pequeños. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar del pueblito por el que pasamos de camino hacia aquí? ¿Te refieres al que tiene una población de poco más de 1000 personas? Eso me intrigó mucho. Correcto. A pesar de su pequeño tamaño, me han dicho que hay mucho que hacer allí. Oh, ¿de verdad? Por ejemplo, ¿qué tipo de atracciones o actividades tienen? Bueno, para empezar,
Tienen un encantador centro histórico con tiendas y restaurantes locales únicos. Eso suena encantador. Siempre disfruto explorando ese tipo de pintorescos centros urbanos. Yo también, y al parecer también tienen hermosas rutas de senderismo y parques en los alrededores. Perfecto para una relajante excursión de un día entonces. Apuesto a que el paisaje es precioso. Exactamente. Y he oído que incluso tienen un pequeño y acogedor teatro que presenta música en vivo y actuaciones teatrales. ¡Qué delicia! Es increíble que un pueblo tan pequeño pueda tener tanto que hacer. Lo sé, ¿verdad? Eso demuestra que no se necesita una población enorme para tener una comunidad vibrante. Definitivamente. Me encantaría planear una visita allí pronto. Parece la escapada de fin de semana perfecta. Estoy de acuerdo. Estudiemos la planificación de un viaje. Creo que podría ser una experiencia muy divertida e interesante. Parece un plan. Ya tengo ganas de descubrir todas las joyas ocultas en esa pequeña ciudad. Lo mismo aquí. Será una aventura explorar un lugar nuevo juntos. Lección 18. Modos de movimiento. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en las diferentes formas en las que podemos desplazarnos? ¿Quieres decir como transporte? Hay tantas opciones en estos días, que es increíble. Exactamente. Puedes caminar, andar en bicicleta, conducir un automóvil, tomar un tren, volar en un avión, y la lista continúa. Eso es cierto y cada modo de transporte tiene sus propias ventajas y desventajas únicas. Definitivamente. Por ejemplo, caminar es excelente para la salud, pero puede ser más lento que otros métodos. Absolutamente. Y andar en bicicleta es una opción ecológica, pero hay que tener en cuenta factores como el clima y la distancia. Definitivamente. Y luego están las opciones de transporte público, como los autobuses y el metro, que son convenientes pero pueden tener horarios fijos. Y volar es la forma más rápida de viajar largas distancias, pero puede resultar más caro. Exactamente, se trata de sopesar los pros y los contras y elegir lo que mejor se adapte a sus necesidades y situación. Totalmente. Es sorprendente lo mucho que se piensa y planifica a menudo incluso un simple viaje de un lugar a otro. Tienes tanta razón. Pero me gusta pensar en todas las diferentes posibilidades. Es como un pequeño acertijo que resolver. Yo también. Es divertido explorar las distintas opciones de transporte disponibles y encontrar la que mejor se adapte. Acordado. Realmente abre el mundo cuando tienes tantas formas de moverte. Definitivamente. Las posibilidades de aventura y exploración son infinitas. Absolutamente. Me encanta cómo el transporte nos conecta con nuevos lugares y experiencias. Lección 19. Desear un deseo a una estrella. Hola Anna, si se te concedieran 3 deseos, ¿cuáles serían? Es una pregunta interesante. Déjame pensarlo un momento. Tómate tu tiempo.
Tengo curiosidad por saber qué tipo de deseos se te ocurren. Bueno, mi primer deseo probablemente sea la paz mundial. Creo que eso cambiaría las reglas del juego. Es un deseo noble. No cabe duda de que comprendo el atractivo de la armonía mundial. Absolutamente. Y como segundo deseo, tal vez pida la posibilidad de viajar a cualquier parte del mundo al instante. Oh, eso sería increíble. Imagínese poder explorar el mundo entero por capricho. Lo sé, ¿verdad? Las posibilidades serían infinitas. Y en cuanto a mi tercer deseo, Sí, ¿qué sería eso? Estoy al borde de mi asiento. como tercer deseo, creo que pediría tener el poder de concederlos yo mismo. Vaya, eso es muy inteligente. Entonces podrías ayudar a hacer realidad los deseos de los demás. Exactamente. ¿No sería increíble? ¿Qué hay de ti, Ion? ¿Cuáles serían tus tres deseos? Déjeme ver. Bueno, mi primer deseo sin duda sería poder volar por mis propios medios. Oh, eso sería muy divertido. Surcando los cielos cuando quieras. Definitivamente. Y como segundo deseo, creo que pediría fondos ilimitados para viajes. Oh, inteligente. De esa manera, podría ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa sin preocuparse por el costo. Precisamente. Y en cuanto a mi tercer deseo, creo que me gustaría tener el poder de hacer realidad todos mis demás deseos. Ja, 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 inteligente. De esa forma, tendrías el control total para hacer realidad tus sueños. Exactamente. Aunque, ahora que lo pienso, tal vez debería haber deseado deseos ilimitados. Buen punto. Entonces las posibilidades serían realmente infinitas. Exactamente. Ah, bueno, supongo que tendré que conformarme con solo 3 por ahora.